Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como les decíamos, recibimos a Rosario Espinal, ¿verdad? Varios días, Rosario, que no le teníamos. Usted estaba ausente. Con Rosario siempre estaba bueno. Por el frío, parece. Sí, estuve de viajes. Estuvo de viajes, Rosario, como politóloga, y sobre todo, más que por error académico de Rosario, es porque Rosario tiene ese arte de decir a veces lo que a mí me gustaría, de articular una valoración de lo que pasa en este país, de someterlo a escrutinio. Vamos a comenzar, digamos que sea Altagracia, Sí, que le plantee el primer tema. Yo quisiera quizás que Rosario empiece analizándonos el cuadro político de República Dominicana a la luz de la actualidad más actual, con todo y la redundancia. Y antes de que empezáramos el diálogo aquí, yo le preguntaba a Rosario, ¿cómo va a manejar el Partido de la Liberación Dominicana este desmadre de la corrupción? En el que cada día, en las últimas 2 semanas, descubrimos 37 mil millones regalados a una empresa por una distorsión del mercado del gas propano, que lo reconoce el gobierno. Hoy sale que le regalan 1 millón de tareas a un ex gobernador a 15 pesos el metro en Boca Chica, que debe ser mucho más de 100 veces más el precio. ¿Qué efecto va a tener en un partido que al mismo tiempo que tiene ese desmadre en la corrupción, te enfrenta ya una fricción que parece que no hay quien la frene, ¿no? No hay árbitro en el PLD. Así es, no hay árbitro en el PLD. El PLD se aboca a una confrontación y eso hay que verlo en el contexto de un partido gobernante por mucho tiempo, de un partido donde ha participado mucha gente ha pasado por el Estado, muchos grupos, muchas organizaciones políticas, sin mucha gente involucrada. Entonces ya el conflicto interno que hay, en donde los que debieran ser árbitros están compitiendo, porque realmente aquí hacen falta ex estadistas que jueguen un papel de árbitro en sus propios partidos. Si Hipólito Mejía no insistiera en competir, pudiera ser un árbitro y un referente en el PRM. Si Leonel Fernández no insistiera en competir electoralmente, pudiera ser un árbitro en su propio partido. Si Danilo Medina no estuviese con una posible repostulación, también pudiera ser un árbitro. Aquí necesitamos expresidentes que actúen como referente y como árbitros. No podemos tener a los expresidentes o al incumbente presidente pensando siempre en volver, porque eso complica el escenario político. Eso por un lado. Y por el lado de la corrupción, pues indiscutiblemente lo que vemos hoy, lo que vimos el mes pasado o el anterior o el año pasado o cuando sea, se va a seguir viendo, porque en la medida en que el partido en el poder va, en la medida que en el partido en el poder se van agudizando los conflictos, pues van a seguir saliendo escándalos de corrupción por una razón o por otra, porque se va tambaleando el gobierno y el mismo partido en el gobierno, porque no hay ya la unidad que permitía mantener contenido y en secreto los abusos de poder que se expresan a través de la corrupción, que es una de las áreas donde se expresa el abuso de poder. Pero Rosario, ahora tenemos muertos. Uh-huh. O sea, la corrupción, no es que voy a decir que una corrupción es más o es menos, pero una corrupción con muertos. Desde el Estado. Desde el Estado, 3 muertos conocidos en San Pedro de Macorís, el asesinato de este abogado aquí. Uno no sabe si otra gente ha muerto. Cuando uno ve lo de el caso del señor Eladio Martínez, la Josefa Castillo, la diputada que hace la denuncia, le tirotean el vehículo. Probablemente no tenga nada que ver Eladio Martínez, ni la gente de Eladio Martínez con ese tiroteo, pero Josefa piensa que sí. Bueno, porque es que se van agudizando los conflictos, se van restringiendo las oportunidades de captación de recursos, porque llega un punto en donde no es posible. O sea, si ya tú tienes mucha corrupción acumulada, se van acabando los recursos, y realmente se van acabando los recursos. De la misma forma que se restringen recursos para dar servicios públicos, por ejemplo, a la población, también se van restringiendo los mecanismos y los recursos accesibles a la corrupción. Y en la medida en que eso se va dando, las confrontaciones se van haciendo
siendo más brutales. Entonces, además de que en el país hay realmente un brote de violencia fuerte, que si es conflicto político, si es conflicto por corrupción, si es conflicto de pareja, si es conflicto doméstico, o sea, si es asaltos, o sea, no importa por qué ángulo tú lo veas, aquí hay una explosión de los actos de violencia. Entonces eso se va a manifestar, así como se manifiesta a nivel doméstico, por ejemplo, se va a manifestar a nivel político también. Entonces esa violencia hay que ponerla también en un contexto en donde en el país pues hay una explosión de violencia. ¿Por qué se da todo eso? Porque realmente hay mucha agresividad por un lado y por otro, mucha gente piensa que no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias severas, porque siempre hay un mecanismo para evadir, si se tienen recursos, pues eso facilita que las personas pierdan el control y recurran a medidas de violencia. Entonces, aquí falta autoridad, indiscutiblemente aquí falta autoridad. Las instituciones encargadas de controlar la ciudadanía y de establecer un orden son instituciones corruptas históricamente, y ahí no se ha hecho lo que hay que hacer. Entonces, si no hay árbitros, no hay árbitro a nivel social, no hay árbitro a nivel político, aquí todo el mundo denuncia, pero hay mucha gente involucrada en los actos de corrupción. Entonces eso es una espiral que genera violencia, es una espiral que genera desesperación, y esa es la situación un poco en que nos encontramos. Y eso que no se ha agravado más porque en este país hay una especie de chercha alegre siempre que ayuda a compensar por los niveles de agresividad. Que no se lo toma en serio. Exacto, hay una parte de la psiquis dominicana, de la cultura dominicana, que modera un poco esas tendencias de violencia, pero hay que ver esas tendencias de violencia, como quiera, están presentes y aumentando. Bueno, tengo una pregunta de usted sobre un caso específico de corrupción, pero antes quisiera decir, porque recibimos la información de un accidente ocurrido hace un momento en la carretera de Yamasá, kilómetro 18. Hay varios heridos, hay 3 ambulancias llegando, asistiendo, y 2 unidades de la policía en ese lugar. Me están diciendo que se está trasladando a un paciente al hospital Ney Arias Solora en condición crítica. O sea, hay varios heridos. Más adelante vamos a tener más información de qué fue lo que ocurrió en este accidente. Regresando con... Pero mira, eso que tú acabas de anunciar ahora mismo. Nosotros encabezamos el mundo en accidentes, en accidentes de tránsito. Una sociedad que encabeza el mundo en accidentes de tránsito tiene que revisarse, porque aquí las carreteras no están todas alrededor de precipicios, donde la probabilidad de derrumbarse es alta. En el caso de esta carretera, es una carretera que sí es de montaña, ¿no? Sí, pero la mayoría de los accidentes se dan ¿dónde? Autopista del Este. Los tramos de más accidentes específicamente son el tramo que está entre Boca Chica y La Romana. Entre el cruce, ahí no hay montaña. Exacto. Y una carretera buena. Entre el cruce de Vallaguana y la entrada al Parque Nacional de los Haitíes, en la autovía en la carretera Juan Pablo II, y entre el kilómetro 50 de la autopista Duarte y el kilómetro 79. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque que este país se encabece el mundo en accidente automovilístico es una cosa grave. Te dice a ti lo que yo dije anteriormente, es decir, o te confirma lo que yo dije anteriormente. Aquí hay una irresponsabilidad de la ciudadanía muy fuerte, hay una agresividad, porque para tú manejar tan rápido, tú tienes que tener una agresividad interna y una irresponsabilidad interna muy grande. Pero eso es hasta en las calles donde no necesariamente en carretera. Anoche yo venía y me sorprende, y quiero decirlo, que uno de los elementos que a mí me hizo pensar que en la 11 había problema era la manera en que se manejaban sus choferes en la calle. Antes, yo decía, ¿cómo es posible que una institución estatal que está llamada a hacer cambios esté así? Bueno, pues anoche yo vi un tipo de la 11 que hizo así, ¡wup!, en la 27. Entonces, por un lado, hay una irresponsabilidad ciudadana muy, muy grande, y por otro lado, hay un Estado que no juega el papel de árbitro, de organizador del tránsito, y es las dos cosas. Pero yo pienso que en aras de robarse el país, la política que ha implementado el PLD es dejar que todo pase. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo vivíamos en Santo Domingo en la década finales del 70. Y aunque era una ciudad pequeña,
había un mínimo respeto a la ley de tránsito. A mí, nosotros íbamos a la universidad y teníamos que esperar la guagua en una parada, como ocurre en el mundo entero. No podía salir desperdigado por no, ahí. No. La guagua se paraba en un sitio. Si usted estaba en la parada, lo montaban. Lo más que llegaba una guagua era esperarte 30 segundos pues, si tú salías corriendo. ¿Por qué eso no puede pasar en la República Dominicana del tercer milenio? Yo creo que la única manera de romper fila y que vive el gente y robarse todo es dejar que todo el mundo haga lo que le parezca. Sí, porque en los años 70 la corrupción estaba muy organizada. Sí. O sea, recuérdate que aquí se hablaba de que habían 300 ricos. Ajá. ¿Verdad? Entonces la corrupción estaba muy organizada, muy centralizada y era un grupo pequeño relativamente hablando. Entonces ese Estado, que incluso gastaba poco en la población, podía garantizar un mínimo de orden hacia abajo, porque la corrupción estaba organizada, muy bien organizada hacia arriba. Hoy en día, o en años más recientes, la corrupción se ha ampliado. O sea, aquí cualquier funcionario de cualquier institución es acusado de corrupción. O sea, no es que la corrupción aquí se amplió significativamente. Se democratizó. Utilizando mal el término democracia. Utilizando mal el término, por eso yo le digo amplió en vez de democratizó. ¿Por qué? La corrupción se amplió. Al ampliarse hay mucha gente involucrada en mecanismos inadecuados de captación de recursos. Entonces hay una especie de laissez-faire, es decir, a cada quien que haga lo que le da la gana y vamos a ver qué pasa con eso. Por eso no hay autoridad. O sea, no hay autoridad, y tú lo planteabas, Altagracia, o sea, no hay autoridad porque es un dejar hacer, dejar pasar, porque es tanta la gente que está involucrada en hacer lo inadecuado que el Estado no está estableciendo los mecanismos de control, porque si lo establece para algunos, tendría que establecerlos para otros. Entonces, ese es el ambiente en que nos encontramos. A mí me gustaría preguntarle a Rosario Espinal, porque si hay un tema en el país de caso de corrupción que movilizó la conciencia ciudadana y que nos puso en el contexto internacional, que casi nos salimos, fue el caso de Odebrecht. Odebrecht es un caso que llegan unos nombres, el Ministerio Público dice que son esos que están ahí, se lleva de paro incluso a un ministro, gente de cierto poder. Y hoy todo el mundo está de vuelta. Usted tiene al diputado siendo diputado y vocero de su partido de la oposición, al senador siendo senador y parte de la comisión, presidiendo la comisión que presidía, que era la comisión precisamente que decide contratos, y al procurador hablando de otros temas. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? Y si en este país realmente hay posibilidad, o eso es un cucaramácara que no hicieron una cosa, de que estaban haciendo algo y borrón y cuenta nueva. Así mismo. ¿Usted cree que eso? Ay, virgen. No, yo no creo que aquí va a pasar gran cosa, no creo que aquí se van a hacer procesos judiciales reales. Yo creo que ya Odebrecht tuvo su momento, inmediatamente se establecen los encartados, comienza una campaña publicitaria muy fuerte a favor de que no debían estar en la cárcel, de que debían estar en sus casas, que ellos no constituían peligro de fuga, que no sé cuánto, que no sé qué. Entonces, probablemente el único castigo que iban a recibir, los que fueron identificados, yo no sé si hay más, si hay menos, si son esos, si no son esos, si son otros, eso tendría que haberlo determinado el Ministerio Público. Pero bueno, el Ministerio Público determinó esos 14, sean o no sean esos, pero eso fue lo que determinó el Ministerio Público. Esos que determinó el Ministerio Público, lo más que iban a cumplir fue la medida de coerción que le pusieron inicialmente. Esa medida de coerción la redujeron posteriormente porque de una vez comenzó una campaña, o sea, de que debían estar en su casa, bla, 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 bla. Entonces, bueno, un pequeño castiguito de estar en prisión domiciliaria, por ejemplo, en su casa, en lo que este vendaval pasaba, no hay nadie en prisión domiciliaria. Y ya todo pasó, y ya. O sea, realmente ¿Y este pueblo lo va a permitir? Por ejemplo, ¿usted cree? Claro que sí, que el pueblo lo va a permitir y ellos lo saben. Y por eso lo hacen, y por eso lo van a seguir haciendo otros, y el pueblo lo va a permitir, porque un pueblo, mira qué es lo que pasa, un pueblo no tiene generalmente la capacidad constante de monitorear el Estado y de ponerle presión al Estado. Es demasiado tarea, la gente está ocupada, criando niños, ganándose su salarito, resolviendo 20,000 problemas. O sea, asignarle a la población la responsabilidad
de estar monitoreando eso y de estar investigando eso es imposible. Para eso existe el Estado, para eso existe un sistema judicial, para eso existe un ministerio público. Ellos, se supone, son los representantes del pueblo. Entonces, ellos son los que tienen que hacer el trabajo, porque ellos son los que tienen presupuesto para hacerlo, son los que tienen el personal para hacerlos. Si ellos son parte del problema, no lo pueden solucionar. Y la gente, o sea, la ciudadanía en un sentido amorfo, no puede. Las protestas son importantes y juegan un papel en un determinado momento, pero las protestas no son las que llevan a juicio. Ahí le iba a preguntar, el Movimiento Verde, ¿cómo lo ve? Porque obviamente el caso de Odebrecht, yo creo que fue como surgió. Y el Movimiento Verde, uno ve que cuando convoca y sigue convocando, la gente va, la gente sigue participando, la gente está ávida de encontrar espacio. Pero ¿cómo usted ve las posibilidades reales que tiene el Movimiento Verde de hacer algún tipo de presión o forjar algunos cambios? El Movimiento Verde tuvo un rol muy importante como catarsis dentro de un gran escándalo. O sea, en ese sentido jugó un papel muy importante, levantar conciencia. Sí, lo digo en pasado. Jugó un papel muy importante. No quiere decir que no se puedan convocar otras manifestaciones y demás. Ahora, ¿cuál es el desafío del Movimiento Verde? El Movimiento Verde, y yo lo planteé en su momento, o sea, el Movimiento Verde, para ser movimiento social, tenía que haberse quedado enfocado muy en reivindicaciones concretas. Un movimiento social no puede dispersarse. Entonces se produce un momento en donde comienzan a cambiar los objetivos del Movimiento Verde, y un grupito que, aunque no era la voz autorizada, comienza a plantear otras cosas. Entonces se va diluyendo el objetivo del Movimiento Verde. Eso le creó problema al Movimiento Verde. Segundo, la República Dominicana, los procesos político-electorales subsumen los procesos sociales. Como mucho, el Movimiento Verde como movimiento social tenía hasta principios del año 2018 para funcionar, porque después de ahí el ciclo electoral va a dominar la política dominicana. Entonces, ellos tenían un tiempo limitado, y si se iban a enfocar como movimiento social, tenían que obtener ganancias relativamente rápido, con una gran presión al gobierno. Si se diluían ahí, le iba a llegar el momento en donde el reloj pasa al proceso electoral. Y el otro problema del movimiento es que, por un lado, claro, el gobierno torpedeaba el movimiento, pero por otro lado, a la oposición tampoco le interesaba que el Movimiento Verde despegara por sí mismo, porque el Movimiento Verde tenía la posibilidad de ser solo movimiento social, como fue el movimiento por el 4%, o el Movimiento Verde podía constituirse en una plataforma para que de ahí surgiera un movimiento político. Los partidos de oposición han buscado que esa energía se traduzca en apoyos hacia ellos, pero ellos están dispersos y divididos. Entonces no es fácil capitalizar un movimiento social, porque hay muchas alternativas en la oposición que querían capitalizar el movimiento, aunque para darle aire al movimiento no estuvieran encabezando el movimiento. Pero como están divididos, se le dificultaba capitalizar políticamente ese movimiento. ¿Cuál era la posibilidad? Que el Movimiento Verde diera un salto hacia un movimiento político hundiendo a la oposición. Porque la dinámica del Movimiento Verde, vis a vis el gobierno, es fácil de entender. El gobierno no le interesaba el movimiento en sí mismo, pero desde el punto de vista de la oposición es donde hay que entender esa relación. Si el Movimiento Verde tomaba fuerza y daba el salto a un movimiento político, tenía que hundir la oposición, porque no era agregándose al espectro de fuerzas de oposición, porque si se agregaba, a la oposición no le interesaba. Se pierde. Que se le agregara un competidor. Entonces, ahí es aunque donde... algunos me parece que querían capitalizarle. ¿Perdón? Como si fuera, que algunos en la oposición querían capitalizarle, y partiditos todos, que decían como si fuera suyo. Toda la oposición. Sí, como si fuera suyo. Toda la oposición apostaba a salir gananciosa de la energía política que había generado el Movimiento Verde. Y eso es normal, no hay nada de malo. Yo no lo digo porque yo lo digo porque es así, simplemente. Entonces, toda la oposición partidaria
apostaba a ser beneficiario de la energía política que generó el movimiento verde. Pero como están fragmentados, eso le dificultaba, porque hacia dónde se iba a dirigir. Se iba a dirigir esa energía hacia el PRM, se iba a dirigir hacia el partido tal, o el otro, o el de Alianza País, o el de más allá. ¿Hacia cuál? Entonces, como ellos están fragmentados, ahí se crea una situación difícil de hacia dónde si era hacia la oposición que esa energía se iba a capitalizar. Si no era hacia la oposición, entonces el movimiento tenía que generar su propia energía política de manera tan fuerte que hundiera a la oposición. Porque si surgía como competidor solamente, iba a surgir como una alternativa pequeña. Entonces, tenía que desarrollar más fuerza, hundir la oposición y posicionarse políticamente con miras electorales como la fuerza más importante. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que no ha logrado seguir avanzando como movimiento social, pero tampoco dio el salto a un movimiento político. ¿Hasta dónde podría haber avanzado el movimiento verde? No, bueno, no es posible decir hasta dónde hubiera sido posible, porque eso solamente lo dice el propio proceso histórico. Y lo que yo estoy planteando aquí es la disyuntiva en que ese movimiento se ha encontrado. Y por eso es que el movimiento a todo el mundo le da la sensación de que ha perdido fuerza, de que ya no, ni siquiera ha logrado o ha decidido seguir mostrando, este es el músculo, aquí estamos fuertes, seguimos fuertes. Y eso es fundamental, porque como movimiento, por el momento, como movimiento social, tenía que seguir dando muestras de tener músculo político, para ver si eventualmente ese músculo político, ese músculo social, se convertía en músculo político, ya fuera para apoyar una alternativa de oposición o ya fuera para gestar su propio proyecto político. Y ahí es donde está el tranque. Y ya es un tranque difícil porque estamos en noviembre. En diciembre se apagan las cosas. Y para marzo el ciclo electoral domina la política dominicana. Mire, tenemos casi que terminar, pero yo no quisiera terminar esta entrevista teniéndole a usted aquí, porque el pasado sábado hubo un grupo de jóvenes, que es un tema ya recurrente, tenemos 10 años en eso, privados de sus documentos por la Junta Central Electoral, primero por vía administrativa, luego por una decisión del Tribunal Constitucional. El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó un movimiento, visitó al cardenal, visitó a los políticos, a todo el mundo, para que hubiese una ley que resolviera ese problema que había puesto a República Dominicana muy mal en el contexto internacional, y surge la ley 169-14. Pero 2 años después, esa gente que se suponía podían acceder a la naturalización no pueden hacerlo, y fueron a protestar. Obviamente, cada vez que esta gente se junta, es un problema, más de visibilidad que de contenido. Les preocupa verlos juntos, y verlos juntos donde se ve, donde llega la cámara de televisión. Hemos tenido un retroceso, si uno se pone a ver, en la apreciación incluso de los medios de comunicación. Hace 2 años los medios de comunicación hablaban de estos jóvenes como los descendientes de ciudadanos haitianos que aspiraban a que le dieran la nacionalidad. Hoy simplemente lo califican de haitianos. Y está lleno, y ese discurso está en las redes, y usted ve que la gente, el presidente del CONE dice que esos haitianos, que vayan para su país. Bueno, en el caso del presidente del CONE llama la atención mucho, porque es la primera vez que un dirigente empresarial de ese nivel hace un pronunciamiento público tan Entonces usted tan tiene ácido. eso. ¿Qué pasa con eso? O sea, tenemos una situación donde hay gente que sigue siendo demandada por la Junta Central Electoral. Hay unos ciudadanos ahí que se supone que el presidente y su gobierno buscó una solución, pero cada vez son más grandes las trabas, y hay un rechazo, sobre todo de los medios de comunicación, que inocula en la población una tirria contra esa gente porque son simplemente haitianos, y les hace olvidar realmente de quién se trata. ¿Qué dice usted de eso? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que tú has hecho un buen diagnóstico. ¿Hacia dónde de vamos? La situación. Vamos a eso que tú acabas de decir que está ocurriendo. Vamos a proceso inconcluso de, digamos, de validación documental de las personas que merecen haber validado sus documentos.
las instituciones oficiales buscarán mecanismos diversos para no concluir con lo que la ley 169-14 estableció, por lo menos para que esas personas que tenían su documentación o que calificaban porque mostraron documentos o lo que fuera, sean legalizados. Vivimos en una época de intenso nacionalismo, donde los inmigrantes son el cuco de las sociedades, está aquí, ocurre en otros países del mundo. Entonces, todo ese discurso mundial que hay en contra de la población inmigrante, pues también sirve de apoyo a este discurso en contra de la población haitiana o de descendientes de haitianos, que siempre ha estado presente en la sociedad dominicana. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has planteado, o sea, el cambio es notorio en los medios de comunicación con respecto a su interpretación de lo que significan esas fuerzas. Yo pienso que, y repito porque lo he dicho hasta la saciedad, aquí hay una población inmigrante haitiana grande, no porque ni tú, ni yo la quisimos. Aquí hay una fuerza grande de inmigrantes haitianos, y no estoy hablando ahora de los descendientes, de inmigrantes haitianos por dos razones. Porque el empresariado los necesita, o sea que a quien menos le toca hablar de eso es a los empresarios. Bueno, a mí me mandaron fotos de plantaciones de propiedad del presidente del CONE llena de haitianos. Exactamente, o sea, son unos irresponsables, porque aquí hay una población de inmigrantes haitianos, porque los empresarios quieren esa población de haitianos, y dos, porque el gobierno dominicano por muchos años ha permitido una corrupción barbárica en la frontera de trata humana. Entonces, eso es lo que hay que repetir. Los haitianos, inmigrantes haitianos, están aquí porque los empresarios lo han querido como mano de obra barata y porque el Estado ha permitido que los traficantes de seres humanos los pasen por la frontera para crear esta mano de obra barata insegura, que es lo que quiere el empresariado dominicano y el gobierno dominicano, porque al que no tiene papeles tú lo puedes explotar hasta le puedes exprimir el último juguito que tenga un ser humano. La economía dominicana es una economía de hiperexplotación de la fuerza de trabajo, y el que se somete a la hiperexplotación de la fuerza de trabajo es precisamente el que no tiene documento, el que no tiene ningún recurso legal para pedir auxilio. Entonces, a mí me parece una barbaridad que el sector empresarial y que el sector gubernamental asuma un discurso ultranacionalista cuando ellos son los responsables de la población inmigrante. No somos nosotros los ciudadanos promedios. A mí como ser humano me da pena, me da vergüenza, me da rabia que un país como este, y como cualquiera, porque esto se aplica a otros países también, esté permitiendo una migración ilegal para abusar en términos laborales de esa migración. Entonces, los responsables del problema migratorio aquí son los empresarios que los usan y abusan, y es el gobierno que a través de un sistema de corrupción ha sido cómplice y promotor de la trata humana. Ese es el problema, que la gente se haga entonces eco de un discurso anti-haitiano cuando ellos son los responsables. Es muy lamentable. Yo no estoy de acuerdo con una migración ilegal, en lo absoluto. Siempre he estado opuesta a la migración ilegal, pero los responsables de la migración ilegal son los empresarios y el gobierno dominicano. Ahí es donde está el origen del problema. Los haitianos, como los dominicanos, como cualquier pueblo, va a emigrar si las condiciones de vida son malas en su país. Los dominicanos están emigrando, y los que no se han ido en gran cantidad desean irse, como lo hacen los haitianos, como los hacen los cubanos, como están haciendo los puertorriqueños hoy en día por un huracán que acabó con la isla, como están haciendo los venezolanos por la situación económica y política de Venezuela, como lo hacen los sirios, como lo hace todo el mundo que está mal en su país. Entonces, es normal que los haitianos quieran salir de Haití. ¿A quién le toca controlar eso? Al gobierno dominicano. Compartimos fronteras con Haití, el gobierno dominicano tiene que controlar la frontera. No la ha controlado porque no le ha dado la gana, y no le ha dado la gana para suplir a los empresarios, incluso al propio Estado como empresario, cuando en el sector construcción, por ejemplo, para tener una mano de obra que puedan hiperexplotar. Esa es la realidad.
Bueno, muchas gracias Rosario Espinal por estar esta mañana acá. Muchísimas gracias. Ya la vamos a tener más asidua acá.